Bueno, en el vídeo que vais a ver a continuación vamos a hacer una revisión de lo que tenemos que fijarnos en un monitor al principio del turno. En primer lugar serán ver las constantes vitales que tenemos monitorizadas. Entre ellas sería la frecuencia cardíaca y la tira de ritmo que tenemos en el monitor, la presión arterial invasiva medida con catéter arterial y transductor y la presión arterial no invasiva medida con manguito de tensión arterial. Y además de eso revisaremos lo que es la saturación de oxígeno y luego el CO2 para aquellos pacientes que estén intubados. Además de eso revisaremos la importancia de chequear los límites de alarma superiores e inferiores de todas estas constantes. En el monitor de un paciente crítico, lo primero que vamos a ver siempre en la parte superior en verde es la frecuencia cardíaca, que como nos indica es 89, y en la parte izquierda nos aparece la tira de ritmo asociada a esa frecuencia cardíaca. Muchos pacientes van a tener monitorizada una tensión arterial invasiva, que en este caso es la que está en rojo, que marca 135/73 con una media de 95, y la curva asociada a este constante vital, a la tensión arterial invasiva, es la que tenemos en la izquierda. Y esta es la que está medida con un catéter arterial mediante un transductor. Otros pacientes pueden tener asociado a la tensión arterial invasiva el manguito de tensión arterial no invasivo, que es el que aparece en la parte de abajo y marca 140/79 y medias de 102. Además de esto, todos los pacientes van a tener una saturación arterial. La saturación es la que marca 94 en amarillo y esa es la curva asociada. Hay pacientes que van a tener otras constantes, como todo paciente con ventilación mecánica tendrá registrado la CO2, el valor de 30 con una curva asociada blanca, valores de PIC en pacientes neurocríticos o valores de PIS en aquellos pacientes sedados. Cuando empecemos el turno miraremos estas tres constantes y miraremos las curvas asociadas que tienen. En la parte de la izquierda os pongo las constantes con curvas que son las óptimas, es decir, lo que deberíamos de ver en el monitor para creernos. Siempre nos creeremos el valor de frecuencia cardíaca, tensión arterial y saturación cuando la curva sea óptima. Y en la derecha os pongo curvas anormales, es decir, el valor de frecuencia cardíaca, tensión y saturación no nos lo vamos a creer porque la curva es anormal. En el caso del electro y de la frecuencia cardíaca, al principio del turno revisaremos el ritmo, la tira de ritmo de nuestro paciente para identificar la onda P, la QRS, la T, y si hay un cambio a lo largo del turno, identificar basalmente cómo estaba y ver cómo ha cambiado a lo largo del turno. En la curva de la derecha del electro vemos que está artefactada. El paciente se puede estar moviendo, los electrodos pueden estar mal puestos, pueden estar mal conectados y habrá que revisar que estas cosas no suceden para que tengamos una curva óptima y el valor de esta manera de frecuencia cardíaca nos lo creamos. En el caso de la presión arterial invasiva medida con transductor en catéter arterial, la curva de la izquierda nos indica unos valores de sistólica de 135, diastólica 73 y media 95. Y la curva asociada a ese valor es la de la izquierda. Y eso es una curva óptima de arteria. De manera que el punto más alto es la sístole y hay una pequeña muesca que es una incisura, que eso sería la diastólica. A menudo vemos curvas de arteria que son anormales y nos indican valores de arteria que no son reales. En el primer caso vemos una curva amortiguada que marca 64 de sistólica y 57 de diastólica, que no es real, porque la curva está amortiguada. Y en este caso habrá que comprobar que el suero está inflado a 300 milímetros de mercurio, que evidentemente queda suero dentro del transductor, y comprobaremos la permeabilidad de la arteria para intentar recuperar la curva arterial y por lo tanto los valores de arteria. En el caso de la curva de arteria que pone resonante, es una curva de arteria muy picuda y nos da valores de sistólica sobrevalorados de 185, diastólicas de 69 y medias de 104. Por eso recomendamos que siempre al principio del turno toméis una tensión arterial no invasiva con manguito y comparéis los valores de tensión arterial invasivos con no invasivos para ver si hay un decalaje superior de 15-20 milímetros de mercurio. En ese caso nos haría cuestionarnos qué valores de arteria deberíamos tomar como referencia, los de la invasiva o los de la no invasiva.
Por último, tenemos debajo la curva de saturación de oxígeno. En la parte de la izquierda tenemos un valor de 100 con una curva óptima. Eso es lo que deberíamos de ver. Y en la parte de la derecha no vemos una curva óptima. Está como muy amortiguada, muy aplanada y los valores pueden ser reales, pero no nos los creemos porque la curva no es óptima. En este caso tendremos que ver cuál es la causa de esa curva subóptima. Una mala perfusión periférica, el dedil mal puesto, etc. De manera resumida, al principio del turno, cuando nos pongamos delante del monitor, tendremos que mirar la curva del electro, la tira de ritmo, la curva de la tensión arterial, la curva de la saturación y comprobar que son curvas que nos están dando valores reales de frecuencia cardíaca, de tensión arterial invasiva y de saturación respectivamente. Una vez revisadas las curvas de las constantes vitales que hemos explicado, pasaremos a revisar el transductor arterial. Lo primero que comprobaremos es que el transductor tiene suero salino en la bolsa presurizada. Todos los sueros salinos tienen que tener 1 centímetro de heparina al 1%. Asimismo, comprobaremos que está inflado a 300 milímetros de mercurio para asegurarnos que la arteria no empuja sangre hacia atrás del sistema y del transductor. Comprobaremos que el transductor efectivamente está en la línea media axilar. Habitualmente lo colocaremos en el brazo del paciente. Y, por tercero y último, haremos el cero del transductor arterial. Hacer el cero implica hacer una regla mnemotécnica que es cerrar la arteria y abrir el transductor al ambiente. De esta manera conectamos el transductor con la presión atmosférica. Este paso de hacer el cero arterial habrá que hacerlo siempre cuando empecemos el turno o cuando desconectemos algún cable del transductor o en el momento que movilicemos al paciente, le sentemos en la silla. Bueno, esto es un transductor que va conectado en la parte superior al monitor. En la parte superior va conectado al suero presurizado a 300 milímetros de mercurio. Y el transductor está a la altura de la aurícula derecha en la línea media axilar. Y por debajo del transductor tenemos la arteria radial, en este caso del paciente. Para hacer el cero de la arteria, giraremos la llave de 3 pasos de manera que cerraremos el catéter arterial y conectaremos el transductor al aire ambiente. Una vez que he puesto el transductor conectado al aire, pierdo la curva de arteria en el monitor del paciente, como se observa, y clicaría en el parámetro arteria y seleccionaría 0 a transductor. En la parte del parámetro de arteria me pone poniendo a 0 y cuando ponga puesta a 0 significa que ya ha realizado el cero arterial. A continuación, giraré la llave de 3 pasos para conectar el monitor con el suero presurizado, el transductor y la arteria. Y el puerto expuesto lo taparemos con un tapón. Como veis a continuación, una vez que hemos conectado monitor con suero presurizado, transductor y arteria, recuperamos la curva arterial con la onda óptima que deseamos de sistólica, de diastólica, y los valores dichos de sistólica, diastólica y media aparecerán a continuación en el monitor. En los pacientes que tengan catéter de PICC colocaremos el transductor de presión arterial a la altura del pabellón auricular para que el cálculo de presión de perfusión cerebral sea de acuerdo con la tensión arterial a esa altura. Como hemos comentado al principio, todos nuestros pacientes van a tener monitorizada la presión arterial no invasiva. En el caso que tengan un catéter arterial, comprobaremos al principio del turno si hay decalaje entre ambos valores. Si no hay decalaje, no hay por qué ciclar el manguito de tensión arterial. En aquellos pacientes que no tengan catéter arterial o que haya un decalaje en los valores de sistólica, diastólica entre la tensión arterial invasiva y el manguito de tensión arterial, ciclaremos regularmente el inflado del manguito de tensión y lo haremos clicando sobre el valor de PANI y, como veis en la derecha, nos permite ajustar la frecuencia de ciclado a lo que nosotros estipulemos.
Por último, los pacientes que estén intubados tienen que tener monitorizado en el monitor del box los valores de CO2 al final de la exhalación, que se llama end-tidal CO2. Para ello, en el rack del monitor del box tiene que haber una cubeta gris, como se observa en la parte derecha, que con una alargadera macho-macho va conectado al filtro de la tubuladura del respirador. Y de esta manera obtendremos valores de end-tidal CO2 que nos representan con la curva blanca y valores de 30 en aquellos pacientes que estén intubados o con ventilación mecánica a través de traqueostomía. Por último, es de vital importancia al principio del turno revisar los límites de alarma de las constantes vitales que hemos venido hablando hasta ahora, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de la saturación, con un objetivo doble: detectar valores de constantes vitales subóptimas para nuestro paciente y para detectar constantes que nos estén indicando una urgencia vital que requieran una rápida respuesta, como las que tenéis en la pantalla. Situaciones de taquicardias, bradicardias, ritmos que requieran desfibrilación, masaje cardíaco, hipotensiones que requieren una rápida actuación, hipertensiones que pueden ser pues de gran importancia en pacientes con ciertas patologías, desaturaciones. Para revisar los límites de alarma, lo más sencillo es ir a la parte inferior del monitor, donde tenéis indicado en amarillo, donde pone configuración de alarmas. Automáticamente, clicando aquí, nos lleva a la pantalla para poder modificar y revisar los límites de alarma superior e inferior de cada constante vital. Esos son los límites de alarma inferior y superior de cada constante vital. La parte derecha, pues frecuencia cardíaca, límite inferior 50, superior 120. Esto significa que si la frecuencia cardíaca del paciente es por debajo de 50, superior a 120, el monitor nos empezaría a pitar. De la arteria sistólica invasiva con catéter arterial o la no invasiva sería 170-90 de sistólica. En el caso de la diastólica invasiva y no invasiva 90-50 aproximadamente, y de la media invasiva y no invasiva los objetivos de alarma inferior y superior deberían ser entre 60 y 110, y en el caso de la saturación 90 sería el límite inferior. En la parte izquierda es como veis como aparecerían reflejados en el monitor, y clicando encima nos permitiría subir y bajar los límites de alarma superior e inferior.